Amigos, hoy con el gusto de poder platicar de este ícono del fútbol peruano y también del fútbol mexicano con el Cruz Azul, Juan Máximo Reynoso. Qué clase de jugador, con la técnica, con la solvencia para manejar la pelota, la personalidad. Y bueno, pues ahora entre nosotros, porque es un inca mexicano, un inca azteca, porque ha dirigido allá, ha dirigido acá, ha jugado allá, ha jugado aquí. ¿Cómo estás, Juan? Gracias por tu tiempo. ¿Cómo va la vida? Bien, todo bien, Javier, un gustazo hablar contigo, verte más allá de que sea por el Zoom. Agradecido por la nota. Y bien, adiós, gracias Juan, salud, la familia, quien te habla, y bueno, contento por tener mi oportunidad de poder trabajar aquí en México, ¿no? Oye, en estas entrevistas no vemos tanto cómo están o cómo llegaron a los últimos años de realización, sino cómo empezó todo. Recuperamos un poco de la parte histórica de los personajes. A ver, vamos a empezar. ¿Dónde naces, Juan? ¿Cuántos hermanos tienes o tuviste? ¿Qué hacían tus papás en ese primer tramo de tu infancia? Nazco en Barranco, que está muy cerca a Lima, es un balneario. Tenía la oportunidad en aquel momento de ir a una escuela que quedaba prácticamente a 2 cuadras del mar. Nosotros cascareábamos en la arena. Mi padre fue policía, mi madre ama de casa y tengo una hermana. Fuimos 2 hermanos. ¿Tu hermana más chica, más grande? Un año menor. Un año menor. Oye, y cuando dices que cerca de Lima, ¿cuánto tiempo de distancia? De lo que es el centro de Lima, unos 15 kilómetros. ¿Y tu papá era policía de los que estaba a pie, cuidando, o en su patrulla, en la comandancia? ¿Cómo recuerdas a tu padre? En ese momento era policía de investigaciones del Perú. Ajá, Dedicaba más a la parte logística que ajá. andar en las calles. Y bueno, sí me tocaba de vez en cuando acompañarlo a la estación o en algún mandado que nunca le faltaba. ¿Y tu mamá ama de casa, dedicada a la crianza de ustedes dos? Sí, totalmente. Ajá. 24 horas, que hoy ya está difícil, ¿no? Oye, y siendo tu papá policía, ¿era demasiado duro con el tema de la disciplina, con el tema de las obligaciones, los deberes? Porque pues un policía normalmente como que tiene esa formación, ese espíritu, ¿no? Sí, no, era más de esta época. La verdad era muy relax. Sí, cuando yo me comprometía a algo, decía, si ya te comprometiste, tiene que ser al 100%. Esa parte sí me inculcó el tema de la responsabilidad. Pero a diferencia de sus colegas, porque me tocó ir a un colegio de hijos de policía, este, la verdad era mucho de poder platicar, conversar, entendía las distintas situaciones y los problemas que teníamos en la niñez y en la adolescencia sobre todo. Pero, por ejemplo, ¿cuáles eran tus obligaciones de niño? ¿Qué era lo que podías hacer y qué era lo que no era negociable en tu casa con tu papá, tu mamá y tu hermana? Mira, los horarios eran a rajatabla, el tema de las notas era súper importante. Podían darme la facilidad de repente de no lavar algún plato, no tender la cama, pero yo tenía que regresar con 9:30, 10 de la escuela, porque si no era un bimestre complicado. Y en cuanto al fútbol, realmente era de jugar, yo vivía en una vecindad, era jugar prácticamente contra la pared todo el día, no era mucho de salir a competir con los amigos, hasta que pues, alguien me insinuó que podía ir a probarme un equipo profesional y bueno, eso lo hice a los 12 años. A los 12 años. Oye, ¿y tu papá vive? ¿Tus papás viven? No, no, ya fallecieron hace un par de años. ¿Y estuvieron juntos hasta sus últimos días? Sí, estuvieron juntos hasta sus últimos ¿Y días. dónde anda tu hermana? Mi hermana vive en Perú, es maestra, eh, bueno, ya tiene una larga carrera con su vocación y ella sí está en Lima. Oye, y esos primeros años, ¿cómo te recuerdas? ¿Como un niño introvertido, un niño tímido, un niño serio? Como ahora eres, así muy metódico, muy ordenado, muy estructurado. Tal cual, me has descrito como era en ese momento y como, bueno, hoy de una u otra forma, con la confianza de la gente que uno conoce, pues, me explayo más, pero siempre fui muy, muy serio, muy a lo que iba,
no, nunca fui muy expresivo, y eso pues, a veces alguna gente le entiende en la real dimensión y otra te ve como un soberbio, un engreído, una persona que guarda su distancia, ¿no? Oye, Juan, ¿y eras de una familia religiosa? ¿Había que ir a misa, etcétera? No, éramos católicos, pero no éramos tan practicantes. Hoy realmente con mis hijos nos hemos hecho, y mi señora nos hemos hecho muy creyentes de la Virgen de Guadalupe y en Perú del Señor de los Milagros, ¿no? Ahí sí vamos una vez por semana cuando se puede, vamos sí o sí. Curiosamente ayer me tocó ir después de marzo que no podíamos ir por el tema de la pandemia. Oye, ¿y no te sobraban las cosas en casa, pero tenían lo suficiente, comida, vestimenta? ¿Era una clase media peruana a la que pertenecían? Sí, sí, tal cual. A veces faltaban o a veces, pero nunca sobraba. Eso es verdad. Ajá. Pero fue una infancia feliz. Nosotros con una pelota de por medio éramos contentos. Yo realmente venía al colegio, hacía mis deberes, salía sobre 4 o 5 de la tarde y era hasta las 7, 7:30 de la tarde, noche donde regresaba, comía algo y a dormir, porque a las 8 en punto teníamos que estar dormidos, si no, sí era un problema. Oye, ¿y eras muy obediente, educado? O sea, no dabas lata, no dabas ningún problema a tus papás. Nada, nada, realmente es un poco lo que hoy hablando con los muchachos, los jugadores, a mí me decían A y era A, no había forma que sea A más, A menos, A, B intermedia, era yo muy ordenado en ese sentido, muy receptivo, la que sí se llevaba los regaños y por ahí alguna palmada era mi hermana que trataba de refutar cosas, yo sí me decían y era, no preguntaba por qué era. Oye, Juan, y supongo que tu mamá sí era muy cariñosa, muy de apapacho, pero los hombres en Latinoamérica, seguramente tu papá, no es que no te quisiera, sino que quizá también en su infancia su manera de transmitir cariño, pues no es de contacto, de beso, es simplemente de hay que hacer lo que hay que hacer y con distancia. Fue un Tal papá. cual, Ajá. había poco, y obviamente se valoraba y se recibía bien. Pero no solo de mi padre, mi madre también, pues, en ese momento, tú al vivir en un barrio, y con esto no hablo mal de mi barrio, porque uno creció y absorbió cosas buenas, ya se empezaba a poner medio peligroso, entonces habría que respetar algunas situaciones porque si no, la vida no te iba a llevar al camino correcto, ¿no? Pero, como todos decimos, del lugar donde crecimos, nacimos, absorbemos lo bueno y yo realmente valoro y añoro lo que fue mi barrio en mi etapa de niñez. Ya era un poco peligroso en las noches, por ejemplo. Sí, porque justo tocó la época del terrorismo, fue una época dura para el país, en donde habían toques de queda y en nuestra palomillada, como decimos en Perú, de una u otra forma, si a las 8 tenías que estar en tu casa ya guardado, a veces nos dilatábamos 8:10, 8:15, hasta que no sentíamos que por ahí venía una tropa o un camión de la policía, etcétera, y era a correr a casa porque si no, tus papás que te saquen de la estación de la policía, era un trago amargo para todos. Oye, Juan, y empiezas a jugar fútbol y te das cuenta que tienes un nivel superior al promedio. ¿Desde cuándo te das cuenta que vas a ser o que puedes ser un buen jugador? Porque en muchos barrios de Latinoamérica, el ser futbolista te da una posibilidad de vida distinta, ¿no? Mucha gente que sale de clase media o de barrios muy, muy bajos económicamente y encuentran que el fútbol es una manera de no solamente salir adelante tú, sino después de jalar un poco a la familia, ¿no? ¿Cuándo crees que vas a ser futbolista profesional? Mira, Javier, ahí sí nunca lo entendí, nunca fue ni lo que había visualizado ser futbolista. Yo era bueno en el colegio, que iré a ser doctor, ese siempre fue mi sueño. Es más, de una u otra forma, cuando me llegan a probar ya a los 14 años, como que digo, no, pues yo no voy a jugar al fútbol, yo quiero estudiar. Dejo de ir a entrenar, me van a buscar la gente de Alianza, que fue donde hago divisiones inferiores.
y llegaron al extremo de ofrecerle a mi papá que no vaya a entrenar, que él solo llegue a jugar. Y el compromiso de mi papá era todas las tardes, noches, ir a entrenar conmigo, que hiciera unas pasadas, etcétera, etcétera. Pero yo no iba a entrenar, yo solo iba a jugar. Y ahí me llaman a una sub-16, hago todo el proceso, llego, soy capitán de ese equipo que vamos a un sudamericano en Argentina. Regreso, voy a un bolivariano que era de gente hasta 20 años, que tanto en el de 16 como el de 20 ya interactuaba con Alex, porque Alex somos de la misma edad, Aguinaga. Y llega el momento de tomar la decisión importante, porque yo estaba en quinto de secundaria y era o estudiar o ya firmar mi primer contrato profesional. Y realmente el ofrecimiento fue algo que no se podía desechar. Y en ese momento incluso yo digo, yo juego estos 2 años, este dinero que voy a ahorrar, que mi padre no lo ganaba, y en su mejor sueño lo iba a ganar. Digo, ahorro estos 2 años y con eso me pago la universidad. Y fue así, jugué los 2 años, después viene la renovación, que sí fue una locura para los 18 años que yo tenía. Igual ingreso a la universidad, pero después ya no me daban los tiempos porque a los 17 años tuve la suerte de jugar en la selección mayor, con los viajes, con todo lo que implica el fútbol profesional. Y bueno, ahí ya me senté con la familia y era, o agarraba la oportunidad que me daba la vida de poder jugar y con eso me salvaba o hacía un mejor futuro, o iba a ser uno más de la historia de jugadores que no aprovecharon la oportunidad. Qué gran historia. ¿Tu papá jugaba fútbol? ¿Jugó bien al fútbol, te decía? Sí, en el barrio. Mi papá me llevaba los sábados o domingos en sus días libres. Yo teniendo 8 años o 9 me iba a jugar con los mayores. Me mataban a patadas, pero bueno, ahí entre los mayores y mi papá me defendían. Pero sí, esa parte sí me tocó verlo y disfrutarlo de poder jugar los fines de semana. ¿Y te acuerdas que jugaba bien o era uno del montón? No, jugaba bien, era líder. Él al ingresar a la escuela de policía se le truncó esa parte, igual no tenía llegada como para que alguien lo fuera a ver y pudiera competir profesionalmente, pero sí jugaba bien. Oye, Juan, hay diferentes tipos de líderes y a mí me parece que eres, aunque tú no lo conociste como jugador, pero sí como entrenador, tu liderazgo es muy parecido al de Alfredo Tena. Porque hay líderes que son líderes muy parlanchines, muy carismáticos, que todo el tiempo están hablando, pero hay liderazgos que se basan mucho en la congruencia, en la coherencia y en el ejemplo. Y ya que me dices que de entrada vas agarrando las capitanías de los equipos a los que vas llevando, pues estás hablando de un líder que es mucho más con el ejemplo que con la palabra, ¿no? Sí, puede ser. Yo ahora que hago la retrospectiva es tal cual. Me tocó ser capitán en casi todos los equipos que jugué. Es más, con la tragedia de Alianza, que tú bien conoces, yo pasé de ser capitán con 19 años. Después en la selección mayor peruana ya me tocó ser capitán a los 22, 23. Y sí, en la 20, en la 23. En Cruz Azul, curiosamente, el profe Mesa, con conocerme poco, ni bien llegó, era el capitán Carlos, y a mí me puso de su capitán, y yo recién tenía 2 meses en el club. Bueno, en Necaxa también, a la salida de Alex, terminé siendo capitán. Y en ese momento uno no lo valora, uno como que dice, no, pues de repente soy el que más grito, o el que más fastidio a los compañeros, o más exijo. Pero ahora cuando uno hace el recuento de los daños en la carrera como jugador, tuve esa suerte. Para otros sería mala suerte porque es una responsabilidad mayor, pero bueno, lo disfruté de mi estilo, ¿no? Alguna vez un jugador me preguntaba, ¿tú disfrutabas jugar? Yo le decía, no, yo nunca disfruté jugar a no ser que faltaran 10, 15 minutos y el equipo estaba ganando 3, 4, 0. Ahí sí lo disfrutaba, pero después era una presión constante, era estar exigiendo, no aflojar, porque el aflojar era después correr de más o perder o empatar un partido que estaba totalmente encaminado. ¿Qué tan cerca estuviste de subirte a ese avión? No, mucho, mucho. Jugamos nosotros un martes. Yo me lesiono un jueves con un muy, muy buen amigo en ese momento, de la manera más ingenua, porque pues,
él quiere dar un pase largo, estábamos los dos en mitad de cancha, yo en ese momento jugaba de contención, yo me la quiero llevar porque veo pase hacia el otro lado y él le quiere pegar largo y ahí sobre la punta de mis zapatos se dobla el ligamento. Esto fue un jueves, sábado se jugaba y de ahí jugábamos martes. Yo el martes en la mañana todavía hice una prueba previo al viaje, a ver si podía jugar esa tarde y bueno, no se pudo porque todavía me dolía. Por eso te digo, estuvo muy cerca, porque yo recién tenía 17 años, tenía un año como ya titular en ese equipo de Alianza que estábamos peleando la punta. Pero bueno, las cosas pasan siempre por algo, ¿no? Y ese avión fue increíble, ¿no? La conmoción mundial, porque fue impactante, ¿no? Sí, ahora último, con lo que sucedió con Chapecoense, es increíble, ¿no? Yo en ese momento tenía 17 años, uno no dimensiona lo que realmente sucedió y a mí me chocó y mucho lo que pasó con Chapecoense, porque ahí realmente ya en otra edad, en otra madurez de la vida, dices, qué increíble lo que habrán sentido los padres, los hermanos, los amigos, las novias, las esposas. A los 17 años realmente uno sigue siendo un adolescente y no dimensiona. Yo iba a dar el pésame a la casa de mis ex compañeros y las escenas eran desgarradoras. Sí, qué tragedia esa. Y mira lo que es la vida, ¿no? Le diste la vuelta, esquivaste esa tragedia porque pues no te tocaba y mira, ya llegaste al Rubicon de la vida a los 50 años con muchas cosas que contar. Eh, Cuando recibes esos primeros sueldos, seguramente volteaste y dijiste, papá, mamá, vamos a anclarnos un poco. Les ayudaste seguramente, dijiste, tengo que dejarlos bien y luego trazar toda mi ruta hacia la aventura del fútbol. Sí, es el sueño de todos los jugadores, comprarle la casa a la mamá, el coche a los papás, pagarle la universidad a las hermanas, comprarle el departamento a la hermana, el auto, etcétera, etcétera. Sí, es la oportunidad que te da el fútbol, es el premio a todo el esfuerzo, no solo tuyo, sino el de mis padres, porque mi padre sí me ayudó a hacer los dos primeros contratos, en nuestra ingenuidad y en nuestra al no tener un representante siempre costaba más, pero ahí sí tengo que felicitar a mi papi porque mis dos primeros contratos fueron muy buenos y eso marcó la pauta de lo que después uno termina cobrando. Oye, Juan, parece que desde los 8 años eras ya una persona muy madura, ¿no? Como que todo el tiempo has tenido claro qué es lo que buscabas en la vida, ¿no? Bueno, alguien me dijo que era como un alma vieja, pero no sé, yo creo que todos tenemos ángeles alrededor o gente que nos cuida y que valora lo que uno hace en silencio y eso termina premiándote la vida. Yo creo que pasa mucho por ese lado, ¿no? Yo siempre le digo a los amigos, el que obra bien, le va bien. Eso creo que funciona y siempre. Pero eres una cabeza que reflexiona, que piensa, que analiza, aunque después también cuando te sacaban de balance podías perder un poco los estribos, pero siempre has sido una gente mucho más espiritual y analítica que alguien instintivamente reaccionario, ¿no? Sí, sí, a veces te ayuda, a veces también te flagelas de más en esa autocrítica y en ese no disfrutar algo que hoy veo, por ejemplo, si dices jugar aquí, jugar allá, la verdad es un premio, no todos lo pueden hacer. Pero yo siempre estaba reprochándome, no, yo debí jugar en otro lado, debí ganar cosas en Europa, etcétera. O sea, como que era una insatisfacción constante que hoy ya no es tanta, porque ya con la madurez uno tiene que asumir el presente y la realidad y lo que uno termina arrastrando del pasado. Pero bueno, hoy me siento realmente muy satisfecho de todo lo que he hecho y más contento aún porque veo en mis hijos y en mi señora una admiración que siempre es difícil ganarse. Te va muy bien en la Alianza de Lima y luego viene la oportunidad de España. ¿Cómo te fue en España en el Sabadell? Muy anecdótico porque a mí me contrata el Zaragoza. Hablo con el presidente en Estados Unidos, fue a ver un cuadrangular y me vio jugar contra el Sporting de Lisboa. La verdad fue muy buen juego. Y ya pues, se firma, viajo a España y curiosamente en esos día y medio y dos que yo empalmo el viaje hacia Europa, porque yo un día paré en Nueva York, Chilaver se pelea
con la directiva de Zaragoza. Entonces, en aquel momento, Chilaver va a la agremiación de futbolistas en España, se presenta una queja y la agremiación dictamina que Zaragoza no puede contratar a ningún extranjero hasta que no resuelvan el conflicto. Uh-huh. Y en esos días me prestan a Sabadell porque el tema iba para largo. Entonces, de forma indirecta llegué a Sabadell, había un exjugador de los históricos, señor Puyol de Barcelona, me ve jugar. En aquel momento Luis Milla se acababa de ir del Barça al Madrid y él me ve 2 días de entrenar y dice, hay que contratarlo porque este va a ser el nuevo Milla. Y bueno, jugué esos 6 meses bien hasta que lo sacan al señor y ya los últimos 6 meses prácticamente no tuve participación, de ahí retorno a jugar Alianza. Regresas a Perú y luego viene la oferta de Cruz Azul. ¿Qué sabías? Bueno, desde luego había ya gran cantidad de peruanos que habían ido a México, que habían triunfado, pero ¿tenía referencia de así la marca Cruz Azul? No, eso lo tengo que reconocer porque en Perú veíamos al América a través del canal de la competencia, era mediodía, por el Chavo sabíamos de Monterrey, de Puebla, de Pumas, pero de Cruz Azul, yo cuando llego a México me dicen, no, Cruz Azul, pues había posibilidad de Necaxa y de Cruz Azul. Cuando llego a Cruz Azul jamás había dimensionado a dónde llegaba. Y eso, obviamente, hace como que la responsabilidad, entre comillas, sea menor, pero ya en el día con día te das cuenta de lo que era Cruz Azul y hoy ni se diga, hoy lo que ha crecido el club a través de estas más de 2 décadas ha sido impresionante. 8 años estuviste en Cruz Azul, ¿verdad? Sí, 8 años. 8 años donde te ganaste pues ya un sitio en la historia, uno de los mejores centrales de todos los tiempos, y llegas cuando el equipo se está construyendo para la consecución del título, ¿no? Porque tienen todavía la final contra Necaxa y el equipo se va manteniendo, ¿no? Creo que eso ha faltado en estos 23 años, ¿no? Que quieren que en 6 meses se construye esto y le quitan y le ponen y le mueven y traen otro y luego hay extranjeros que no les dan ni 2 meses y ya los corrieron. Ahí está el caso de Pacerini que en Cruz Azul no dieron chance y se va al Necaxa. Esa construcción del campeonato con torneos largos fue con toda la estrategia y todos los tiempos para un proceso que finalmente dio ese título, ¿no? Sí, cuando jugamos esa final con Necaxa, pues yo obviamente en el transcurso de esos meses yo veía a Necaxa mucho más sólido porque tenía jugadores de selección, no solo mexicana, pues ecuatoriana, tenía chilenos, argentinos de gran nivel. Y sí fue una final que la competimos, pero yo sí pensaba que ellos, hombre por hombre, podían ser mejores. Ya eso en el partido contra León no fue lo mismo, igual creo que pasamos una linda época porque ante el rival, cuando va a Lima, el profe Mesa, algo que me dijo y me marcó para siempre es, se puede perder contra cualquiera menos contra América. Y ya en la competencia aquí te das cuenta que sí. Y a Dios gracias, en esos 8 años me tocó mucho, mucho más ganar que perder y es de las cosas que uno disfruta porque después pasó lo contrario, que América ganaba y ganaba de todas y hoy como que se empieza a equilibrar, pero es verdad, hoy de repente en la premura y en la ansiedad de lograr un nuevo campeonato han pasado extranjeros que no se pueden consolidar. A mí me costó 5 meses, yo después de 5 o 6 meses dije, no, pues van a empezar a ver al mejor Juan, porque no, la Liga Mexicana no es una liga fácil en la adaptación sobre todo. Eres un natural para dirigir en algún momento a Cruz Azul. Yo sé que estás en Puebla y que te debes a Puebla y que está Siboldi en este momento y haciéndolo bien, pero naturalmente si sigues creciendo como entrenador, pues hay una lógica posibilidad de que en algún momento te encargues de Cruz Azul y claro que te gustaría, supongo. No, sí, cómo no. Creo que uno va labrando su historia como jugador y deja las puertas abiertas para después dar al siguiente paso, si ansía ser directivo, en este caso entrenador, etcétera. Me pasó en Perú con Universitario, hay un tema pendiente seguro con Alianza,
pero aquí en México seguro, después de Puebla o algún equipo más en transición, en donde se marque un proyecto importante, seguro llegará en algún momento Cruz Azul, Dios quiera, ¿no? ¿Qué piensas cuando dicen que Cruz Azul es un equipo pecho frío? ¿Qué piensas cuando dicen que Cruz Azul siempre pierde en el último instante? ¿Qué piensas de la palabra Cruz Azuleada? ¿Te duele? ¿Te ríes? ¿Qué pasa con eso? Porque parte de tu espíritu pues es azul. Mira, que es totalmente infundado. Sí, que los hechos pueden marcar situaciones que han llevado a este folclore popular de decir Cruz Azulear o se pierde, pero pues les ha pasado a todos los equipos. Que de repente en los últimos años ha coincidido más en Cruz Azul, pero hoy de la mano de Robert creo que se está revirtiendo la situación. Yo creo que en algún momento, y esto yo lo había comentado incluso con don Guillermo, en algún momento creo que hace falta más de parte del club exigir, porque a veces nos acomodamos, nos dan todo, todo fluye natural, no hay por qué molestar a los terceros. Y si yo tuve algún problema en Cruz Azul fue por esa parte, por exigir, por eh, intentar contagiar la competitividad y ser ganador. Pero bueno, cada quien con su estilo. Hoy, a Dios gracias, para Cruz Azul, a través de Robert, se va cambiando esa inercia y esperemos que rinda frutos en el mediano plazo. ¿Sentiste que debías salir cuando saliste de Cruz Azul, Juan? Mira, lo que sí tengo claro es que yo me quise ir. No estaba contento con un par de situaciones. A mí me trataron 100 puntos. Don Guillermo siempre me dijo, tú decides. Si te quieres quedar, quédate. Yo tenía un año más de contrato. Y yo lo que sí comenté es, don Guillermo, yo no puedo estar en un lugar donde yo desee que pierda algún partido más el técnico para que el técnico se vaya y yo empiece a jugar. Eso va contra mis principios y yo mismo pedí salir a pesar que tenía un año de contrato. Curiosamente, algo que no trascendió es que a los 2 años o 2 años y medio llega Rubén Romano y me invita a regresar, porque estaba por salir, me parece, Lusenhoff. Y yo, la verdad, ya me dolía todo, y le dije también, sin traicionarme, Rubén, te agradezco, la verdad, lo haría de todo corazón, no me siento al 100. Yo si regreso, no voy a regresar y la gente no va a ver al Juan Reynoso que ha visto. Voy a ser un jugador más y creo que no, ni Cruz Azul ni yo nos merecemos esta segunda versión cuando no voy a estar al 100%. Y bueno, él entendió y justo ahí me retiro. ¿Con quién fue ese técnico con el que ya no hiciste química, que se me olvida? Tuvimos ahí un par de cortos con José Luis Trejo. Ajá, con José Luis. Pero hoy tenemos una muy buena relación, hablamos de vez en cuando, pero en su momento, sí, por una cuestión de manejo, sobre todo con los jóvenes, que hubo actitudes de los grandes que la verdad dejaban mucho que desear y yo tratando de abogar por los chicos, tuvimos ahí un corto que pues, después se resolvió con el tiempo. ¿Y la Copa Libertadores, Juan? Mira, ese fue un lindo momento porque nos habíamos quedado en la pre, con viajes, y en aquel momento como que con José Luis todo conjuga, porque éramos 2 equipos en uno, era Hidalgo y era la primera división. Empezamos nuestro primer partido, y lo recuerdo clarito, en San Francisco, con una mezcla de los 2 equipos, jugaba el africano Uso, que era un extremo por derecha, y jugábamos una formación que en México en ese momento era impensada, ¿no? Jugábamos 3-4-3, todos muy ofensivos, solo defendíamos 3, y aquel momento, y de repente habría que preguntarle a Miguel Herrera, porque creo que ese día se retira y lo retira Uso, que le metió un baile que seguro no se debe acordar Miguel, cuando escuche esto va a decir este peruano que recuerda estas cosas. Y ahí empieza el sueño. Lo goleamos Atlante, no sé si 3-1, 4-1. Jugamos el partido definitorio contra Atlas en Chicago. De esas anécdotas empezamos ganando 1-0 con gol de Paco. Al minuto 23 teníamos 10 jugadores. Al minuto 24 teníamos 9. Y soportamos todo el partido y ese triunfo nos dio la oportunidad
de viajar a Venezuela, y luego el viaje ya en fase de grupos. Era curioso porque pues, el mismo José Luis no tenía mucha idea de lo que era la Libertadores, y los que más habíamos jugado era el ruso Adomaitis y quien habla, ¿no? Entonces era un poco armar la logística, qué nos conviene, qué no nos conviene, oye, este equipo puede jugar así, mira, en este equipo está este señor preparador físico que yo lo tuve. Era mucho de retroalimentación y José Luis realmente escuchaba, y ya en la parte final se apoyaba en el Conejo, en Paco. Hicimos una linda amistad, una linda complicidad, y bueno, hasta ese último partido en Boca que fue memorable, que solo faltó la cereza, que era ganar en penales. Y realmente lo digo sin ningún tema sentimental. Eh, Después vino lo de América y lo de Chivas, pero esos entradores en la cancha del Estadio Azteca difícilmente tenían esa misma energía con América y con Chivas. O sea, eso que se logró en el Estadio Azteca cuando el Cruz Azul llenaba los partidos era increíble. Y desde luego la personalidad con la que jugaron y ganaron, que después perdieron en penales, pero le ganaron a Boca y Bianchi no lo podía creer, ¿no? Es un equipo emblemático ese de Cruz Azul en el partido de vuelta. No, y era gente que nació de la cantera. Creo que más allá del logro deportivo, que si bien no se campeonó, fue que Cruz Azul pudo unir a un país en donde siempre eran los de Chivas, los de América, los de Puma, los de Cruz Azul, y ahí todos de una u otra forma eran de Cruz Azul. Nosotros así lo sentíamos desde adentro, y los chicos, la verdad, los más jóvenes, a mí me daban una lección de vida tremenda, porque me acuerdo que íbamos al Estadio Rosario, que es más duro que el de Boca. O sea, todos hablan de la presión de la Bombonera, pero el de Rosario yo no he vuelto a sentir tanta efervescencia como en ese estadio. Y salen a calentar y regresan y parecía que iban a salir a competir en el patio de su casa. Y con el ruso, con los mayores, decíamos, oye, pues nosotros como sudamericanos estamos nerviosos porque es un momento complicado, y la gente de Cruz Azul, muchos que habían viajado a la Dana Cup, a la Gothia Cup, que tenían 70, 80 partidos, los gemelos, Paco, Conejo, con una naturalidad, Javier, que es de envidiar, y después uno se pregunta por qué se perdió eso y hoy no salen tantos muchachos en Cruz Azul, y me imagino que en otros equipos de fútbol mexicano que también lo hacen, hoy podrían competir en la Libertadores, Dios quiera se vuelva a competir con esa naturalidad que la verdad no, para nada es fácil. Anclándome en ese tema, Juan, y escuchando tu historia de cómo te dijeron tienes que jugar fútbol y tú querías estudiar, pero había que jugar fútbol como motivo de vida. Y después España, España, México, México, o sea, y bueno, Copa Libertadores, y Copa América, eliminatorias y ser capitán de la selección, todo lo que viviste, ¿no te da un poco? Sé que a veces es complicado, yo creo que tú ya eres una especie como de mexicano también en muy buena medida, ¿no te da un poco de coraje el ver cómo los jugadores mexicanos, dices, qué buena calidad tiene, pero no quiere salir? Oye, este muchacho ya tiene 22, pero no quiere salir. ¿Por qué en la zona de confort del mexicano nos ha marcado y no tenemos esta posibilidad de ir a Europa? Porque ustedes, peruanos, paraguayos, chilenos, brasileños, argentinos, crecen queriendo jugar fútbol para ir a Europa. Y no, en México crecen queriendo jugar fútbol para estar en América, en Cruz Azul, en Toluca, en Chivas, en Tigres, y ya mejor ahí que quede la cosa. Mira, hoy el jugador mexicano le alcanza para jugar donde quiera. Lo hemos visto con Rafa, ni se diga con Hugo. Todo está también en cómo los termines formando. O sea, creo que como todo en la vida hay material de exportación, hay material para el medio local, hay material para liga de ascenso, pero aquí si los formadores y los clubes realmente les interesara, tendrían que seguir formando los jugadores, pero con mentalidad de Europa, porque calidad tienen, talento físico tienen, el jugador mexicano es muy, muy dinámico, es muy práctico. Todo está el tema de moldearle la cabeza, y eso hoy se puede hacer. Hoy, a diferencia de años anteriores, hay más herramientas técnicas, tecnológicas, para que el jugador, por más que no necesite, porque en Sudamérica muchos salimos por una necesidad,
si no se da la otra parte, que sea una necesidad de ese fuego interior de competir y de querer trascender. Creo que eso hoy no se está trabajando en su real dimensión y es una tarea a resolver. Juan, en todos estos años que jugaste fútbol, todo el tiempo guardaste, todo el tiempo planeaste, todo el tiempo administraste. Ya tenías tú, digamos, eso por dentro, esa noción, pero seguramente también tu mujer ha sido fundamental como para ubicar en el valor de las cosas. ¿Cuándo conoces a tu mujer y cuántos años llevan de casados? No, nos conocemos, ella 18, yo pronto a cumplir 19, y bueno, ya estamos casados, tuvimos un año de novio, nos fuimos a España, nos vinimos acá solo con 2 maletas, y bueno, hoy hemos criado y creado 3 lindos hijos, que ya las 2 mayores se gradúan hoy, Dios quiera, en diciembre, el menor empieza la prepa, y bueno, como tú dices, sin una mujer al lado que te esté anclando, que te esté hincando para esforzarte y poder cumplir tus sueños, es difícil, ¿no? Ya nos vamos para 31 años de casados. ¿Y quién te la presentó? ¿Ahí era del mismo barrio o qué? No, mi señora jugaba vóley en la selección juvenil, después jugó en la mayor y en unas reuniones, porque en ese momento las futbolistas y los voleibolistas coincidían, bueno, ahí nos conocimos y fuimos haciendo labor, porque mi suegro sí era del ejército, bueno, es del ejército porque toda esta vida, y mi suegro sí era infranqueable, era intratable en ese sentido, y sí me la puso muy, muy difícil el poder salir con ella y después que sea mi novia, ¿no? ¿Se casaron en Lima? Nos casamos en Lima, en una linda historia, pues nos casamos a escondidas. ¿Cómo? A ver, cuenta eso. ¿Cómo que? Y con un papá, con un suegro militar, ¿qué hiciste, Juan? No, tuvimos que casar a escondidas porque no la dejaba salir para nada. Nuestra cita más larga era a 10 de la noche y dijimos, no, pues si estamos confiados en que nos queremos, etcétera, pues vamos a casarnos y decirles, oye, nos queremos y que nos dé más libertad. Nuestra primera hija, porque el temor era ese, se han casado a escondidas porque ya está embarazada Rocío. Y no, tuvimos a Marcia en el 96, o sea, 7 años después que nos habíamos casado. A ver, pero entonces, cuéntanos eso. Te casas a escondidas y llegas y le dices, ya me casé, no te quería matar, fusilar. Sí, no solo sus papás, sino mis papás también. Entonces tuvimos que inventarnos una nueva boda para que ya sea realmente aceptada por mis abuelos, sus abuelos, la sociedad, ¿no? Pero nosotros, si hay una fecha que recordamos, es nuestra primera vez. ¡Wow! ¡Qué buena anécdota! ¿Y cuántos años tienen los hijos? Me dijiste que tienes 3, pero ¿cuántos años tienen? La mayor 24, la segunda 22 y el menor 15. ¿Y dónde están? ¿Las mayores están ahí en Puebla? Están en Ciudad de México. Los 3 están en Ciudad de México, hoy están estudiando por Zoom, pero bueno, hemos tenido la suerte de que pueda estudiar una en algún momento en Inglaterra, que la otra pueda estudiar en Barcelona, en Florencia, y bueno, ahorita están ya para recibirse, y bueno, para nosotros es un orgullo mayor porque tanto su mamá como yo nos quedamos ahí a la mitad de la universidad y no pudimos cumplir ese sueño. ¿Qué carreras estudiaron los 2 mayores? La mayor arquitectura y la segunda ciencia política. ¿Y tu hijo es el que está estudiando en la prepa? La que está estudiando la prepa, él sí no tiene idea, algo se orienta de gestión deportiva o ciencia y fútbol, algo sobre eso, pero bueno, ahorita tiene que terminar la prepa. ¿Y no salió bueno para el fútbol? Le gusta, empezó tarde, con esto de los juegos no le prestaba mucha atención, hace 4 o 5 años ya, pero bueno, ya ves que esto es desde niño, si no pasa el tiempo, pero le gusta, lo entiende bien, lo analiza muy bien. Por eso creo que si se dedica a gestión, administración, algo así, tiene mucho techo por crecer porque interpreta muy bien el juego, entiende de muchas cosas. Me imagino algo por lo que escucha de mí, pero también porque lo trae en el ADN. Oye, Juan, ¿qué piensas de la situación que está pasando Billy? Que ojalá se aclare, no se lo merece. Creo que todos nos quedamos con don Guillermo Álvarez, el presidente del Club Deportivo,
y don Guillermo Álvarez es más grande que el presidente del Club Deportivo. Hoy lo que a mí me tocó vivir, yo llegué en el 94 y era una cooperativa y eran 2 fábricas. Hoy es un monstruo a nivel México, tienen 4 fábricas. Hoy lo que uno ve del Club Deportivo no es el Club Deportivo que yo encontré, y ese es total mérito de Billy, de la gente cercana a él, de los cooperativistas, obviamente. Y digo, ojalá se aclare, porque una persona que ha dedicado tanto tiempo de su vida y de su familia para hacer crecer como un monstruo a la cooperativa, creo que debe tener la oportunidad de ser escuchado y que atenúe las dudas que puedan tener sobre él. ¿Cómo vas con el Puebla? Has hecho que este equipo se respete. Yo aposté el último partido, Puebla-Pachuca, dije, gana el Puebla, porque ya venía este equipo mostrando buenos hábitos futbolísticos. Primero, ¿quién te llama a trabajar al fútbol mexicano y cómo ves a este Puebla? Mira, me llama Ángel Sosa, fuimos compañeros en Necaxa. Ajá. Le había visualizado un proyecto con el profe Mesa y conmigo de auxiliar, y de repente, cuando el profe ya quiera colgar el silbato, yo tener alguna chance como director técnico. Era un poco su idea original. Pero bueno, al final no se dieron los resultados en algún momento con el profe, tuvimos que salir, ahí me ofrecen quedarme, pero bueno, yo por respeto al profe y por códigos nos fuimos. Y ya después de 6 meses me invita nuevamente Pablo Boy y Ángel Sosa, y bueno, aquí me tienes como técnico, tratando de hacer de Puebla un equipo incómodo, respetado, como bien dices, y bueno, ahí creciendo. Los chicos, la verdad, cada vez me sorprenden más. El último partido llegamos muy mermados, jugamos 3 partidos en 6 días, que puede sonar excusa, pero ya una vez que ves los GPS y las respuestas en cancha, te das cuenta que el tema físico fue factor. Ahora está en nosotros que el domingo que viene ratifiquemos eso y que lleguemos más enteros y que compitamos como lo hemos venido haciendo. En Perú ya demostraste tu capacidad como estratega. Esos blasones, esos antecedentes sirven para la Liga Mexicana indiscutiblemente. Obvio que el entrenador Juan depende de la materia prima. Supongo que estás esperando, con todo el respeto para este Puebla, Puebla es una plaza futbolera y la directiva debe invertir mejor, pero estás esperando la tuya con un plantel quizá más luminoso, de mayor calidad. Sí, esa es la que uno siempre sueña, ¿no? Pero creo que después de dirigir casi 13 años te das cuenta que cuando le llegas al corazón del jugador encuentras otra respuesta, y de repente encuentras mejor nivel de un jugador con un mejor presente o un mejor nivel económico o con una mayor historia. Es lo que hoy veo. Hoy la verdad no nos sobra nada, pero tampoco nos falta nada. Y creo que vamos a seguir dando que hablar y poder meternos a la liguilla, que es el sueño de todos. Hay gente aquí que tiene 3 años ya en este proyecto de Puebla, tanto con el profe Mesa, con Chiquis García, que empezaron, con Chelis, hoy con Juan, y hoy nos queremos ganar ese premio de meternos a la liguilla, y Dios quiera poder jugar una semifinal y final. Has tenido grandes maestros, muy buenos entrenadores, pero a mí me parece que el que más te marcó es Marcarián. Lo tuve un año. En aquel momento yo visualizaba que él para ese presente tenía buena metodología. Es muy buen estratega, a eso hay que felicitarle a Sergio. Pero hoy esa parte, si no es complementado con lo que visualiza el fútbol el profe Mesa o el Flaco Tena, la verdad no tendría mucho sentido. Creo que sí, en la parte táctica de repente algo con Sergio, algo con Oblitas, pero en la parte del fútbol mexicano como esencia, lo del Flaco y sobre todo el profe Mesa a mí me marcó mucho, porque es un fútbol distinto al peruano, al que me digas, al sudamericano, al europeo incluso, de detalles que ellos los tienen muy, muy claros. Juan, ha sido un privilegio el que nos hayas dado una hora de tu tiempo para contar tu vida ejemplar, y como siempre decimos, el éxito no viene gratis, que no la fama, el éxito, y lo tienes en tu vida con una gran familia, sobre todo con salud
y con éxitos deportivos que esperamos que se extiendan como entrenador, porque has trabajado por ello y porque te has preparado, y ese es el sentido de la vida, ¿no? Avanzar, proyectar los sueños, tener objetivos, metas e irlas acumulando. Ya pronto te esperamos en Cruz Azul. A ver qué pasa, a ver qué me depara la vida, pero nada, Javier, agradecerte, me has hecho poner la piel chinita porque uno espera otro tipo de entrevista, no el de recordar, terminas añorando cosas o recopilando situaciones a velocidad porque no hay mucho tiempo para responder. Y nada, gracias, me sentí muy cómodo, me dio gusto verte, ojalá te recuperes de la mano. Y nada, en algún momento ojalá podamos coincidir, irnos a comer algo y hablar de lo que tú y yo sabemos que hay cosas por mejorar y por ayudar. Claro que sí, me quedo, Juan. Fíjate que somos cincuentones, esto es por jugar fútbol. Ahí estaba conmigo, que tiene 23, haciéndole al cuento yo, portereando, y pues aquí un golpazo y tengo ahí un problema con los ligamentos. Pero bueno, nada que nos detenga. Gracias, Juan, querido. Un abrazo a la distancia. Igual, Javier. Así que, camaradas, por favor, no dejen de seguirme a través de todas mis redes, de suscribirse a mi canal, dale a la campanita, dale like. No te olvides de dejarme tus comentarios, yo mismo estaré respondiendo. Cambio y fuera, camaradas.